Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás. Hoy es día sábado 14 de octubre del año 2023. El tema que tenemos es la riqueza de su gracia. Esta es la parte 4. Estamos en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Aquí donde nos congregamos, Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Si hay alguien que escucha en la radio o ve en YouTube o donde nos sintonizan, le invitamos los días jueves 7:30 y los sábados a las 6 de la tarde. Ahora son las 7 de la noche porque ya salimos en vivo, estuvimos cantándole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos adorando aquí con alabanzas. Por gracia perdonados y soy libre. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos cantarle al Señor, soy verdaderamente libre y que por gracia hemos sido perdonados. Aquellos que tienen sus teléfonos, por favor de compartir esta enseñanza en Facebook. Le pedimos la forma de hoy poder llegar a las vidas, porque estamos en un tiempo donde el Internet se hace bastante importante en la vida de la gente. Y en este momento, mientras el mundo está conmocionado por la guerra conflicto que se está desatando en Medio Oriente, entre diferentes países, posiblemente alguien, ¿no? Porque por ahí vimos las noticias y hay muchos latinos en Israel, especialmente argentinos, muchos argentinos que están ahí y quizás le puede llegar esta enseñanza. Aquellos que ya han sido escogidos ¿desde cuándo? De antes de la fundación del mundo, lo que Dios ha determinado, y están para recibir esta gracia maravillosa. ¿Quién te dice que Dios nos puede usar? Así que yo le invito a usted a conectarse y de esa manera poder compartir este mensaje. Usted no sabe a quién le puede llegar y puede ser de gran bendición para una vida. Me llena de gozo, de alegría cuando veo pastores, pastoras, hermanos, hermanas que dicen, bueno, yo recibí esta palabra. Ahí tenemos testimonios en YouTube de pastores que recibieron esta gracia, ¿no? A través del ministerio Jesús mi amor, ¿no? Como el pastor Guillermo Cano allá en México, ¿se acuerda? Varios pastores en Argentina también que han recibido una lista larga de pastores. Justo le comentaba ayer pude compartir parte de la gracia en un seminario de las Buenas Nuevas. Estuve allá en el Bronx, no puse las fotos, después las voy a poner. Hubo cena también, la verdad que la pasamos muy bien. Fui solo, la pastora no pudo llegar, y hablaba no de esto, no hablaba de cómo por medio del Internet nosotros podemos llegar a diferentes lugares, y les testificaba a ellos que no dejen de hacer lo que están haciendo, seminarios, siempre para dar esta palabra de justicia, esta palabra de gracia. Y les daba el testimonio cuando me invitaron el año 2018 allá en Argentina a predicar en una iglesia de pactos mezclados. Y en realidad, yo no tenía ganas porque era un poco lejos de un lugar a otro y me había comprometido esa tarde con mi mamá. Estábamos con la pastora, fue el año 2018 que fuimos juntos y dijimos que íbamos a hacer un asado, ¿no? Ese día jueves, pero me invitaron a predicar, entonces adelantamos el asado unas horas para poder comer el asado y después irnos. Pero yo iba medio como, no iba tan entusiasmado, porque ir a predicar en una iglesia de pacto mezclado, predicar gracia, a veces uno piensa, el pensamiento uno, me parece que voy a perder el tiempo, ¿no? Pero bueno, definitivamente fuimos y en esa noche el copastor de la iglesia, Eduardo Silva, él recibió, ¿no? Se le cayó el velo y recibió este mensaje de gracia maravilloso, un lindo testimonio. Y así me ha pasado en varios lugares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y prediqué esa noche, me acuerdo todavía, Hebreos capítulo 10, me acuerdo, versículo 1, 3 y 4, donde dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca pueden quitar los pecados, sino que hacen memoria de los pecados aquellos que se acercan, y nunca pueden hacerte limpio en cuanto a la conciencia de pecado, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, nunca pueden hacerte perfecto, nunca pueden hacerte santo. Pero Cristo, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Habiendo presentado ¿cuántas veces?
y para siempre. Gloria a Jesucristo. Por eso es muy importante que podamos compartir. Bueno, avanzamos entonces con este mensaje de las riquezas de su gracia y vamos a orar. Padre, oramos a ti para que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, usando nuestra vida para ministrar a otros y que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Señor, en esta riqueza de tu gracia, consideramos, Señor, este amor que tú tienes para aquellos que tú escogiste. Como dice tu palabra, Primera de Pedro 2:9, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo separado, adquirido por ti, Señor, que hoy, Dios amado, entendemos que somos ese linaje, entendemos que somos tus hijos, ya no pueblos, sino hijos e hijas de Dios. Y te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Vamos entonces hoy a hablar de esta predestinación, como dicen en algunas escrituras, ¿no? Vamos a hablar de este escogimiento, que Dios nos escogió por amor, y es muy importante que podamos entender que hemos sido escogidos por Dios, por el amor de Él, ¿no? Como dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros. O sea, la salvación, la gracia, la fe, no es de nosotros, es un don de Dios. Y como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, ¿no? A estos los predestinó. Y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios te escogió, cuando entendemos que Dios nos llamó, entonces viene una seguridad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es algo que se le ocurre a uno, sino que algo que tiene que ver con Dios. Por eso seguimos nosotros predicando la gracia en Nueva York. Ayer cuando estaba en el ministerio Buenas Nuevas, yo le digo, bueno, yo conozco 2 ministerios aquí en Nueva York que enseñan gracia, ¿no? Uno la Buena Nueva y otro Jesús mi amor, le decía, ¿no? No conozco otro, ¿no? Pero le invitamos, yo le decía, a aquellos que están recibiendo la palabra. Entonces, en una conversación que teníamos antes de anoche de la enseñanza, del seminario, hablamos con los pastores de gracia que estaban ahí, de este ministerio, ¿no? Por supuesto. Y decían que muchos habían recibido, pero que las denominaciones, el concilio, la junta, ¿no? Yo les testificaba de una iglesia cuando fui a predicar a Perú, y el pastor me dijo, pastor, yo creo y entiendo que lo que usted enseña es la verdad, dice, que es el verdadero evangelio, que es la gracia. Pero la junta directiva de la iglesia dijo, por favor, no invite más al pastor Leo a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, y él se quería disculpar conmigo, ¿no? Pero, y esto me decían los pastores también ayer, los hermanos me decían, sí, hay muchos que han recibido y que entienden, pero lo que es la religión, podríamos decir, no les deja entrar en esta maravillosa gracia. Nosotros seguimos orando, seguimos creyendo y sabiendo que muchos van a llegar, muchos llegarán a esta gracia, a esta justicia. ¿Cuándo lo creen? Amén, muy bien. Entonces hoy vamos a leer en el capítulo 9 del libro de Romanos, capítulo 9 del libro de Romanos, donde tenemos un capítulo que algunos interpretan que está hablando solamente de Israel y de los gentiles a cuanto a elección. Que Dios escoge un pueblo a Israel, donde viene Cristo, y después escoge a todos los gentiles para darles salvación. Otros interpretamos, en el caso, algunos dirán, bueno, ahí está la interpretación como la escuela teológica de Juan Calvino y la otra escuela teológica de Jacobo Arminio, donde Calvino interpretó él, y acuérdense que Calvino es un hombre como nosotros, una persona que nació en 1509 aproximadamente, dijimos el otro día, y él dejó establecido que la salvación era por gracia y que la salvación era por escogimiento
y que Dios escogía a los que iban a ser salvos, uno, y número dos, que como la salvación es de Dios, la salvación no se puede perder, ¿no? Este hombre nació en Francia. Después estaba este otro caballero llamado Arminio, que nació en Holanda. Justo prácticamente cuando muere Calvino, nace en esos años este hombre. Y este hombre dice, no, me parece que la interpretación del Calvino no es la correcta. Son teólogos, ¿no? No es ¿qué es teólogo? Que estudian a Dios. Teo, Dios, logo, estudio de Dios, ¿no? Entonces dice, no puede ser. Entonces él dice que hay un libre albedrío, dice, ¿no? Dios llamó a todo el mundo y después cada uno levanta la mano y dice, yo quiero, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces yo no me quedo ni con uno ni con el otro. No soy calvinista, claro, arminianista mucho menos, universalista mucho menos, por supuesto. Yo soy hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios. Y hoy, año 2023, entonces podemos interpretar de acuerdo a la palabra, número uno, de acuerdo a la palabra, no podemos salirnos de la palabra de Dios, pero también en nuestro caminar, cuando ya tenemos cierta edad, también podemos ver que en nuestra vida hemos, ¿no? Justamente hablamos con la pastora de un grupo que estuvimos en un centro de rehabilitación en el año 96, ¿no? Y muchos de estas personas que estuvieron conmigo internadas en ese año, muchos murieron, ya no están. O murieron por SIDA, o murieron porque volvieron otra vez a las drogas y tuvieron overdosis, sobredosis. O en el caso de un hermano que era mi traductor cuando yo estaba en Guayao, me traducía al español, él al inglés, y un muchacho que era muy inteligente, súper inteligente, era para mí uno de los más inteligentes de ese tiempo, de ese grupo, ¿no? Y no solamente inteligente, sino que también un tipo muy buen mozo, ¿no? Se veía muy bien, y hablaba perfecto inglés porque nació acá y español. Y tendría, yo creo que tenía mi edad también, o un par de años más, o menor. Creo que, bueno, vamos a decir, sí, poner un año más o 2 años más que yo, creo que era 2 años más. Y este muchacho sale casi en el mismo tiempo, trabajamos juntos. Y él volvió otra vez al famoso crack, ¿no? Ya todos saben lo que es el crack. Y en una de esas disputas, no se sabe cómo, lo tiraron por una escalera o le pegaron un batazo, no sabemos bien todavía hasta el día de hoy. Y quedó en coma y estuvo como 3 meses o 6 meses en coma, al cual nosotros lo íbamos a visitar. Yo fui muchas veces a visitarlo, pero nunca volvió a despertarse, ¿no? Los padres eran jóvenes, papá y la mamá sufrieron mucho, bueno, y él tenía un nenito, ¿no? Un varón era. Un nene y falleció, ¿no? Entonces hablamos justamente esto con mi esposa hoy mismo, y uno dice, bueno, y hay otros que hicieron, deshicieron por muchos años, y hoy están sirviendo a Dios, ¿no? O estamos sirviendo a Dios, mejor dicho, meternos en ese lugar. Y por cosas que uno ha hecho y ha pasado, y uno dice, wow, y todavía estoy vivo, muy bien, esa es la respuesta, estoy vivo. Entonces, quizás usted también, o usted que está mirando también. Entonces, hay un entendimiento que hay un predestino que Dios te puso en esta tierra y en el cual nos sirve esto para ser agradecidos de saber que yo no fui que escogí a Dios, sino que Dios fue el que me escogió a mí. Para salvación, para salvación. Ahora, usted escoge si sirve a Dios o sirve al mundo, usted escoge si está en Cristo o no está, o sea, eso lo escoge usted. Pero que Dios escoge, eso está en la enseñanza de la iglesia, Jesús mi amor, ¿no? Cuando dicen amén, ¿no? Conforme a lo que nosotros, por la palabra de Dios. Y acá tenemos un capítulo 9 del libro de Romanos, en el cual lo venimos leyendo, con gente, con hermanos, cuando no éramos pastores, del año 97. Imagínense cuántos años pasaron, del 97 hasta ahora.
25 años, ¿no? 25 años, 26 años. O sea, estudiando, leyendo, porque uno dice, ¿pero de qué trata este capítulo 9 de Romanos? Y vamos a leer algunos versículos, porque algunos interpretan, dicen, no, lo que está hablando del escogimiento de Israel y el escogimiento de los gentiles, como dije recién. Pero viendo que dentro del escogimiento de Israel y el escogimiento de los gentiles, que Dios también escoge, elige, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que un hombre llamado Isaac tiene ¿cuántos hijos? 2 hijos. Isaac es Jacob y Esaú. Abraham también tiene 2 hijos. Pero cuando habla en Isaac te será llamada descendencia, habla de 2. Jacob y Esaú, Esaú lo desecha y escoge a Jacob. Entonces dice que es conforme a la elección. ¿A la elección de quién? A la elección de Dios. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 9. Hice esta introducción porque de repente algunos pueden decir, no, el pastor Leo no sabe que lo que está hablando es de Israel y de los gentiles. Pero, como yo digo, es según dónde te llegue la luz y cómo lo interprete. Para nosotros es esta la interpretación y dice de la siguiente manera. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quién está escribiendo aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo todos sabemos que era Saulo de Tarso y Pablo era judío. Y aquí está hablando a mis hermanos, bien clarito lo dice, los que son mis parientes según la carne, según podríamos decir, la naturaleza humana, según lo humano, no hablemos de lo espiritual. Según la carne, aquí son mis parientes, el pueblo de Israel. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirma, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos, ahí lo dice bien clarito, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Muy bien, acá lo que comienza a hablar el apóstol Pablo es acerca del pueblo de Israel en cuanto a salvación. Y esto también encaja justamente con algo que hoy está viviendo el mundo, ¿no? Que todos están concentrados en este tiempo, en este día, hoy. ¿En dónde están concentrada la gente? Muy bien, en la guerra de Israel, ¿no? La gente está diciendo Israel. Y usted ve los posts en los muros, ¿no? Así, ¿está bien? Posts en los muros, ¿está bien dicho? Ok. Donde la gente, oremos por Israel, intercedamos por Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Y esto tenemos que nosotros entenderlo bien, lo mejor posible, como yo le decía a un hermano antes de ayer, le digo, yo no soy teólogo, apenas puedo predicar el Evangelio, le decía yo, ¿no? Porque por la duda, pero sí tenemos el entendimiento para saber que hoy el pueblo de Israel es igual a los gentiles. No hay diferencia en cuanto a la salvación. ¿Cuándo me entendieron? Cuanto a la salvación. Hoy la clave para la persona ser salva es únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, tantos israelitas como palestinos, como egipcios, como turcos, como árabes, como chinos, como colombianos, de donde usted fuera, de Ecuador, de Bolivia, donde usted es, la salvación es a través de Jesucristo, de la fe en Cristo Jesús. Entonces, por más que la persona sea israelita, eso es lo que está diciendo, sea judío, entonces usted ahora no dice, bueno, el pueblo de Israel, vamos a orar por el pueblo de Israel, vamos a orar por los judíos, ¿no? Sino la única forma es que ellos puedan ser salvos, venir a Cristo por medio de la fe. Muy bien. Avanzamos entonces, porque voy a seguir leyendo la otra parte, dice así. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, acá anatema es maldito. Mire lo que dice Pablo, es una exageración. Pablo se fue
es una exageración, dice. No sé si yo lo diría, ¿no? Pero lo que está llevando al extremo, ¿no? Como diciendo, yo desearía caer en maldición, ser anatema, ser maldito con tal de que ustedes tengan salvación. Y no dice acá solamente, sino que lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, donde dice, yo sé que ustedes tienen fervor por agradar a Dios, yo sé que ustedes quieren cumplir la ley, yo sé que ustedes quieren estar bien con Dios, pero no lo hacen conforme a conocimiento, sino que ignorando la justicia de Dios, ¿no? Ignorancia. Y uno de los problemas que hay en el pueblo de Dios, ¿qué es? La ignorancia. Ese es uno de los problemas grandes que hay, es la ignorancia. Cuando la persona no tiene el conocimiento, o sea, por eso que vemos cosas como la que vimos este documental, ¿no? Que lo dijimos el día miércoles pasado, este documental donde de estas sectas, ¿no? Sectas que aparecen alrededor del mundo, donde miles o millones de personas idolatran a una persona aquí en la tierra, año 2023, porque no es año 1923, está bien, 100 años atrás, es más factible, más fácil que sucediera, pero en este tiempo uno dice, no puede ser que sea alguien tan idolatrado, pero sucede, lo vemos, la persona está dispuesta hasta dar su vida, ¿no? Y como lo vimos en este documental. Entonces, volvamos aquí en el versículo 4 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son, mire lo que dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire todo lo que Dios le da a Israel. Adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, ustedes como israelitas le dice, lo tienen absolutamente todo, le dice. Y aquí entra un poco de confusión, porque los cristianos, ellos piensan, dicen, bueno, que alguien le indique que estamos en un servicio, por favor, please, thank you. Ok, muy bien. Vamos de vuelta. It's not easy, no, to stay here and when somebody's walking around and moving. I'm sorry. Ok, disculpen los que están acá. Ok, vamos de vuelta. ¿Dónde estábamos? Ok. El versículo 3, el 4 en la Nueva Traducción Viviente. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Entonces aquí Pablo le dice, el pueblo de Israel son los elegidos, ¿no? Y aquí entra lo que es la confusión, eso estábamos hablando, de hoy del pueblo cristiano, donde dice, no, pero ellos son el pueblo escogido, el pueblo elegido. Y la realidad es que en realidad hoy ellos no son el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo elegido. Y si nos vamos un poquito más allá, hoy nosotros no somos pueblo, somos hijos e hijas de Dios, que es algo bajo este pacto de gracia en el cual usted puede recibir esta verdad de lo que tenemos nosotros hoy en Cristo Jesús. Entonces ya no estaríamos nosotros pensando, el pueblo de Dios, oremos por el pueblo de Dios, no, sino que porque ellos oran para que se corte la guerra, para que no le caigan misiles, pero todas esas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque hoy no están bajo el pacto en el cual usted y yo estamos, donde somos guardados por Dios. Por eso es necesario que la gente conozca el verdadero pacto de la gracia, donde es la única forma de usted convertirse en nueva creación, nueva criatura, de convertirse en hijo e hija de Dios por medio de la fe. Y entonces todo esto que dice acá, todo lo que dice acá, ¿no? La gloria, el pacto, el culto, las promesas, todos nos pertenecen. ¿Por qué? Porque hoy estamos en Cristo, porque hoy somos hijos e hijas de Dios. Wow, tremendo, ¿no? Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas, no? Abraham, Isaac, Jacob son los patriarcas, y de los cuales según la carne, ¿cómo dice? Según la carne. Ahí está hablando, mire lo que dice en la otra traducción.
Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a, ¿cómo dice? Su naturaleza humana. En la otra versión dice en cuanto a la carne. Aquí lo dice para que lo entendamos mejor, en cuanto a su naturaleza humana. Son israelitas, vienen de Abraham, Isaac, Jacob. Aún Cristo mismo dice, su naturaleza humana era israelita. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. El cual, dice, vino Cristo, vamos de vuelta, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí vamos a comenzar a entrar, ¿no?, en que nosotros podamos entender la elección, el escogimiento de Dios, ¿no? Como algunos interpretan, dice, bueno, aquí está hablando del pueblo de Israel y después hablar de los gentiles. Pero vamos a ver que dentro del pueblo de Israel, Dios también, ¿qué hace? Escoge también, elige. Y eso es muy importante, porque entonces también pasaríamos a los gentiles, y también de los gentiles, ¿Dios qué hace también? Elige también, y Dios escoge. Como decimos nosotros, ¿no? Algunos que reciben la enseñanza de gracia del pastor Leo, y dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no estoy de acuerdo. Esto me parece que no es así, me parece que Dios vino para todo el mundo, y ahí está la gran disyuntiva, ¿no? Porque dice, pero Dios vino para toda la humanidad, Dios vino para todo el mundo, entonces no es posible esto. Pero nosotros nos concentramos ¿dónde? En la palabra de Dios. No nos salimos de la palabra de Dios. Inclusive el versículo muy poderoso es Juan 16:15, donde Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a vosotros. Ahora algunos dicen, no, lo que está diciendo ahí es para discípulos, es para que trabajen o que sean los apóstoles, ¿no? Pero así todo me están diciendo que Dios entonces ¿qué hace? Escoge. De todas maneras Dios elige, ¿no? Y eso yo lo abrazo, me pongo feliz, contento, ¿no? Y aún Pablo en un momento dice, en el capítulo 11 Romanos, si usted lo lee todo, dice, gentiles, Dios te escogió, ustedes son el remanente escogido, pero no lo digo esto, dice, para que ustedes se enorgullezcan. Acuérdense que Dios dice, del olivo original, saca una rama, dice, del olivo silvestre y lo mete en el original. O sea, nosotros éramos el olivo silvestre, digamos, ¿no? Que no servíamos para nada, y lo mete en el original. Dicen, acuérdense que no es que ustedes eran los escogidos, sino, pero también Israel le dice lo mismo en Deuteronomio, cuando de todas las naciones de la tierra Dios lo escoge y dice, acuérdense que no lo escogí, y lo leímos el otro día, ¿se acuerdan de Deuteronomio? Creo que está todavía acá, lo busquemos aquí. Acá está. Dice, no por ser vosotros, Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Yo no sé lo que usted recibe cuando lee un versículo como este. Yo no sé lo que usted recibe. Yo le voy a decir lo que yo recibo, lo que yo entiendo cuando pongo a leer un versículo, porque así como Dios puso su mirada en un pueblo, le dijo, ustedes son lo más insignificantes. O sea, no es que ustedes son más que otros, sino que ustedes son insignificantes. Pero de todas maneras, dice, los ha querido ¿quién? Jehová. Dios los ha querido. Entonces usted traduzca o traslade esa palabra, ¿a dónde? A su vida personal. Y usted dice, wow, en verdad, Señor, me quisiste, ¿no? Porque, wow, yo brillaba en este mundo, brillaba acá en la tierra, y dijo, wow, Leo, la verdad que brilla y tengo que traerlo. No, sino que era más insignificante. Por eso Pablo se atreve a decir en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15, en adelante, donde él dice, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y lo menospreciado, dice, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, cuando uno va
entrando en la palabra del antiguo pacto con el nuevo pacto, entonces uno se va dando cuenta de que realmente Dios dice, yo te escogí, yo te elegí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Aplauda al Rey, póngase contento en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos de vuelta entonces a Romanos capítulo 9, dice la palabra de la siguiente manera, dice así. Muy bien. Estamos en el 6, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, dice Pablo, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. O sea, no porque naciste en Israel eres hijo o eres hija. ¿Cuándo entendieron eso? Eso lo dice bien clarito ahí. Dice, no porque vos naciste, ok, yo donde nací en Israel, como nací en Israel soy pueblo de Dios. Dice, no, no es así. No es porque naciste en Israel, sino, dice, que en verdad, dice, por más que naciste ahí, no eres miembro de los escogidos. Entonces, por eso, no es porque usted nació que Dios te escogió. Amén. Es al que Él quiere escogerlo. Ahora, yo le digo a la gente, primero, agradecido. ¿Cuántos están agradecidos? De que Dios nos ha escogido, número 1. Número 2, es que nosotros no sabemos a quién Dios escogió. Por lo tanto, hablamos, predicamos, enseñamos esto a todas las naciones. Como ayer hablando, yo les contaba a los hermanos, ¿no? En este ministerio. Me picó un mosquito acá en la mano, che, qué cosa. Les contaba de cómo yo siempre quise agradar a Dios. Y después vino otro hermano y dijo, bueno, yo, dice, no era como el pastor Leo. No, yo nunca me interesaron las cosas de Dios, dice. Pero después, dice, me pasó algo en la vida y vi, dice, que realmente estaba vacío, que estaba mal, y entendí, ahora también es pastor, ¿no? Y pastor de gracia, gloria a Dios por eso. Pero entonces por eso nosotros no podemos decir a alguien que hoy usted le habla y dice, no, sabe que yo no quiero saber nada. Porque el día de mañana, ¿cuánto dicen amén? Si es escogido, no es que él decidió, sino que lo que llegó a su vida, lo que está en su vida, lo empujó a abrazar de esta elección que Dios ha hecho por su vida. Amén. Dice el versículo 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Acá tenemos que Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? 2 hijos, Isaac e Ismael. Entonces Dios dice, no por ser hijo de Abraham, como diciendo, hay un hijo de Abraham llamado Ismael, y aunque es hijo de Abraham, él no es ¿qué? Escogido. Los que son escogidos son los que vienen para ser israelitas, está diciendo. Los que son escogidos son los que vienen ¿de quién? ¿De Abraham con quién? Con Sara, muy bien. Entonces, esos son los israelitas. En cuanto estamos diciendo a la naturaleza humana, no está diciendo en cuanto a hoy hijos de Dios, está diciendo el pueblo de Israel escogido, donde vienen los patriarcas, de donde nació Jesucristo, en cuanto a la naturaleza humana. Muy bien, es buenísimo esto, ¿no? Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. No vienen de los ismaelitas, dice, sino la promesa ¿a quién le dio? A Abraham y a Sara. Entonces, los que son hijos según la promesa
son contados, no dice como hijo de Dios, sino como descendientes, como de los israelitas. Yo sé que algunos estarán pensando, bueno, sí está hablando de Israel realmente, pero nosotros tenemos que sacar de aquí, de esta información, sacar realmente de la naturaleza de Dios, de escogimiento. Y eso trae una tranquilidad, una seguridad de saber, como dice Jeremías 1:5, de antes de que formarte en el vientre de tu mamá, yo te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:5, como dice Gálatas 1:15, Pablo hablando, dice, cuando le agradó ¿a quién? A Dios, que me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre por su gracia. O sea, imagínese, usted está en el vientre de su mamá y usted no tiene poder ¿de qué? De elección. No voy a elegir a Dios, no, sino que Dios dice, lo voy a elegir. Entonces cuando usted empieza a pensar y a meditar y dice, wow, dice la verdad, como yo recién le decía, ¿no? De tantas personas que uno vio pasar en esta tierra y gente que hoy ya no está, muchos fallecieron jóvenes. Nosotros venimos de un tiempo donde hubo un virus que hoy no se le da mucha importancia, pero en los 80 el SIDA era algo bastante peligroso, el AIDS, ¿no? Como conocido, donde tanta gente murió. Y todos aquellos que de una manera u otra vivimos una vida desordenada, vimos, ¿no? En estos lugares, centros de rehabilitación, personas que fueron infectadas tanto con agujas, ¿no? Como por la relación sexual y fueron lamentablemente atados a esta enfermedad en la cual después perdieron su vida. Yo conozco varias personas acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces cuando uno ve su pasado y la vida que uno tuvo y quizás muchos que están conectados y están mirando, gloria a Dios por aquellos que tuvieron una vida tranquila, porque hay mucha gente que tuvo una vida tranquila. La verdad que yo nunca tuve una vida desordenada, la verdad que, pastor, pero aún Dios igual te escogió, gloria a Dios, amén. Dios te escogió igual, Dios te llamó, Dios te seleccionó, Dios te predestinó, Dios te justificó, Dios te glorificó. Y todo eso nos hace alejarnos de Dios o nos hace acercarnos más a Dios. A mí me hace acercar más a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, pues ¿qué diremos a esto? Si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Si tú lo hiciste todo, si tú pagaste el precio, si tú me elegiste, si tú me seleccionaste, mas vosotros sois el linaje escogido, gloria a Dios, real sacerdocio. ¿Sabe lo que es real sacerdocio? ¿Qué quiere decir cuando dice real sacerdocio? Que hoy nosotros podemos ministrar, entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. Por eso dice Hebreos 4:13, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, acerquémonos, como dice, confiadamente al trono de Dios. O sea, hoy podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia, no de condenación, sino un trono de gracia. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, es por Él toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, es para Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Usted que está conectado también, ¿no? ¿Cómo no vas a tener deseo? Este mundo es pasajero, todo esto pasa todos los días, le pasa. Gloria a Dios por lo que uno pudo vivir. Gloria a Dios por los momentos lindos que uno pasó. Hay gente que dice, ¿usted está arrepentido de haber vivido en el mundo? Yo digo, no estoy arrepentido de nada de lo que hice en el mundo. Porque gente dice, ay, yo, ¿por qué habré hecho esto? No, querido, era parte para nosotros conocerlo a Él. ¡Wow! Y pasamos por sombra, como dice, por valle de sombra de muerte, pero Él estaba con nosotros. Eso se cumplió en nuestras vidas. Por eso dice, aunque, como que dice en Isaías, dice, pasará por el fuego y no te quemarás, por las aguas y no te abnegarás, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque mío eres tú, porque te escogí, porque te separé, te llamé. Qué lindo es el Señor. Por eso, todo lo que me has dado, que usted pueda decir, gracias Señor, vamos, diga conmigo, gracias Señor.
por todo lo que me diste. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tienes para mi vida. Gracias, papá. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos de vuelta. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En cuanto a los israelitas, versículos 7 y 8 en la Nueva Traducción Viviente. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Solo los que son de la promesa, gloria a Dios, son considerados hijos. Hoy hay una promesa de vida eterna. Los hijos hoy, al cual Dios le ha dado esa promesa eterna, son los verdaderos hijos de Dios. La gente dice, ¿cómo pueden personas tirar misiles o bombas o cortar cabeza, lo que fuera? Dice, esos son, dicen, hijos del diablo, ¿no? Pero la realidad es que la persona, su naturaleza es adámica, su simiente es una simiente ¿de qué? De maldad, de perversidad, ¿no? O como muchos que usan el nombre de Dios. ¿Para qué? Para hacer todas sus barbaridades. Y no hay cambio de mente en sus vidas. Porque lo bueno y lo maravilloso de estar en la gracia es saber que todos nuestros pecados están cubiertos y que no hay, que Dios no inculpa de pecado, ¿no? Aquellos que estamos en la gracia, pero aquellos que realmente hoy viven esa vida contra las cosas de Dios, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esa simiente es una simiente de maldad, ¿no? Que comienza muy, muy atrás en el libro de Génesis. No vamos a entrar en ese tema porque ese es otro tema, pero yo sé que algunos no consideran esto y dicen, bueno, no, Dios vino a todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree, o sea, el que cree es salvo, ¿no? Y el que no cree es condenado, y muchos se quedan ahí. Pero la realidad es que Dios pone el querer como el hacer. Eso vamos a verlo hoy también, que Dios es el que produce esto, que Dios es el que pone, como decíamos el otro día, ¿no? ¿Quién le pone al salmón que vaya del mar a poner los huevos en un río? ¿Quién le pone eso? Dios, ¿no? ¿Quién le pone, hablamos esta mañana de otros animales, ¿no? De cantidad de animales. ¿Quién les pone a una golondrina, a una gaviota, dice, a un lugar primaveral? ¿Cómo saben ellos dónde está el clima? Hoy nos equivocamos, vinimos acá hace más frío. No, ellos salen del frío y van a un lugar cálido. ¿Viste? ¿Quién le pone el GPS si no tienen GPS? No tienen brújula, no tienen nada, pero ya Dios le pone adentro. Lo mismo consideramos nosotros. Y usted hable con el Señor, ore al Señor, pregúntele al Señor y se va a dar cuenta con el tiempo esta hermosa elección que Dios ha hecho de... Yo te vi cuando estabas abajo del árbol, yo ya te había visto, le dice Jesús, ¿no? Yo ya te vi, ya te escogí, ya te tenía separado. Y que usted también pueda entrar en ese descanso, porque eso trae un descanso tremendo. Señor, en verdad mi futuro está asegurado, porque no es porque yo diga o no diga, ore o no ore. Conforme a lo que está escrito, sí voy a hablar, conforme a lo que está escrito. Pero no somos nosotros que cambiamos el rumbo de nuestros días, sino es la fe en lo que Cristo ya hizo, que nuestro futuro está asegurado porque los pensamientos de Dios, dice Jeremías 29:11, son de bien y no de mal. Romanos 12:2 dice, para que conozcas mi buena voluntad, agradable y perfecta. O sea, todo eso viene de quién, de Dios.
Como dice tercera de Juan 3, amado, yo deseo, amada, que tú seas prosperada en todas las cosas, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu mente, que es lo que está haciendo en este momento, prosperando, recibiendo la información correcta, la cual nosotros consideramos, en la cual nosotros estamos seguros. Ahora nadie está obligado a creer como creemos nosotros, ¿no? Si usted cree de otra manera, bien pueda, como dicen los colombianos, ¿no? Bien pueda. Pero lo maravilloso es saber, creer todo esto que Dios nos ha dado. Vamos de vuelta. Estos temas son buenísimos, ¿no? Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Acá está hablando la descendencia. Abraham, Sara, Isaac. No Abraham y Agar e Ismael, sino que Abraham, Sara, ¿no? Y entonces Ismael. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado, como dice, Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Y aquí viene el tema de la elección. Acá viene el tema de la elección, ¿ok? Mismos hijos, o sea, Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Porque justo que tienen ellos, Isaac, con Rebeca, ¿qué es lo que tienen? Mellizos. ¿Para qué? ¿Para que haya cuántos? 2. Y para mostrarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, que aún dentro de esos 2 hay una ¿qué? Una elección. ¿Vamos bien? Muy bien. Versículo 11 dice, pues no habían aún nacido. ¿Cómo dice? No habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué dice? A la elección permaneciese. O sea, aquí hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios dice que es conforme a qué? A la elección. Vamos de vuelta. Pues no habían aún nacido, lo que están mirando en vivo, por favor, consideren esta parte. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Lea conmigo, 1, 2 y 3. No por las obras, sino por el que llama. Acá ya entramos en algo, esto no lo vamos a terminar hoy porque no tenemos tiempo, seguiremos el día jueves, pero escuchen, porque acá dice, no por las obras. O sea, no porque usted dice, yo quiero ser hijo, yo quiero ser linaje, yo quiero ser descendiente, yo quiero ser justo, yo quiero ser santo, sino que Dios dice, no conforme a las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios, ¿no? A los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, ¿lo dije bien? Sí, conoció, predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. O sea, hay una lección. Pablo habla de esto. O sea, no hay equivocación, no hay error. Porque ahí podríamos decir nosotros, sí, pero escogió a todos los gentiles. Y bueno, entonces, si escogió a todos los gentiles, entonces, claro, dice, sí, escogió a todos los gentiles. Ahora, los que creen, pueden pensar algunos, los que de los gentiles, Dios los escogió a todos, pero está en los que creen. Pero Pablo está hablando de ahí, de los romanos. A los romanos le está diciendo, acuérdense que nosotros conforme al propósito de Dios nos conoció. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios dice, ¿no? Gracia, ¿cómo que dice? Gracia le damos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual según nos adoptó antes de la fundación del mundo para que fuésemos limpios y sin mancha, ¿no? O sea, Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para que usted fuese sin pecado, para que usted fuese sin mancha, para que usted pueda vivir una vida separado ¿para quién? Para el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Muy bien.
Vamos de vuelta. Pues no habían aún nacido. ¿De quién está hablando? Diga, de Jacob y Esaú. Ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De quién está hablando? Jacob y Esaú. Esaú, el mayor, iba a servir al menor. ¿Desde cuándo estaba determinado eso? Dice, de antes de nacer. De antes de nacer. En la otra versión dice así. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo. ¿Por qué dice de esta forma esta versión, ¿no? Lo dice Pablo escribiendo, Dios hablando a nosotros, dice, porque no es que yo te escogí porque vos hiciste algo bueno o porque eres bueno, ¿no? No tiene que ver con que eres bueno o eres malo. Tiene que ver con que yo te escogí. Tiene que ver con mi elección. Maravilloso Dios. No porque, por eso dice, no por obras, para que nadie se ¿qué? Se gloríe. Porque Dios conoce al ser humano. Y alguno podría decir, bueno, la verdad que yo estoy salvo, soy salvo, y le predico a la gente, y le enseño, y le hablo. ¿Gracias a quién? A mí, dice la persona, ¿no? Gracias a mí, dice, gracias a mí, ¿no? El apóstol. Entonces, ya conocía al Señor. Entonces dice, cada vez que en algún momento la persona piense o hable de esa manera, ya sabe que ese no es un escogido. Que el escogido, que dice, no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Cristo hizo para mí, por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo. Muy bien. Por eso dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. ¿Quién es ella? Rebeca. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Vamos de vuelta. Dios elige a la gente según sus propósitos. Pastora, por favor. Amén. Sí. Es 1 hora, dígale que de 7 a 8, por favor. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibe un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Versículo 12. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas. Miren lo que dice acá, es tremendo este versículo. Él llama a la persona, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. O sea, no tiene que ver con que yo hice una buena elección y Dios me escogió, o él hizo una mala elección, entonces Dios no lo escogió. Tiene que ver, está buenísimo esto, ¿no? Porque se llama a la persona, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. O sea, no tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene que ver con que Cristo eligió, con que Cristo nos escogió, con que Cristo nos separó según su propósito. Gracias, aplauda al Rey, póngase contento. Muy bien. Acá tengo el versículo, miren lo que dicen. Él llama a las personas, pero ok. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién dijo eso? 1, 2 y 3, diga Dios. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces diremos que Dios es injusto, dice Pablo. Después dice, de ninguna manera, sino que Él hace como Él quiere. Como Él quiere. Gracias le damos a Dios, gracias le damos al Señor, la gloria y la honra de que Dios, esto lo estudiamos como yo dije del año 97, y en ese año 98, 99, 2000, iba pasando el tiempo y yo en el caso mío, más que agradecido, y a pesar de los momentos difíciles que vivía, a pesar de todo lo que uno va haciendo y va pasando,
y a veces se siente condenado, porque es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Pablo en un momento dice, Señor, esto quítamelo de mí. Y muchos pueden pensar también, Señor, quita esto de mí. ¿Por qué? Porque no quiero seguir con este aguijón, no quiero seguir de esta forma. Pero ¿qué le dijo Dios? Le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es tremendo esto, es maravilloso saber y conocer esta maravillosa gracia. Amén. Gloria a Dios. Queda un minuto, vamos. Y versículo 14, vamos de vuelta. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Como dice, en ninguna manera. Gloria a Dios. El 13-14, en la Nueva Traducción Viviente. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. Bien claro le dice, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios no es injusto. Dios ama, ¿no? De tal manera, te amó. Usted reciba ese mensaje. Yo puedo extenderme y hablar que hay 3 palabras para mundo en griego, donde tiene que ver con el mundo, todo el mundo del globo terráqueo. Puede ser mundo en cuanto al pueblo de Dios y puede ser un mundo en cuanto a los escogidos de Dios. Y para esto teníamos que tener mucho más tiempo para explicar todas estas cosas. Pero comienza a recibir todo esto que estamos hablando de la riqueza de su gracia para usted poder abrazar estas verdades, abrazar esto de Dios y decir gracias, Padre, gracias porque tú me has dado esto, gracias por el privilegio, Señor, de haberme escogido. Gloria a Dios. Amén. No nos estamos yendo todavía, así que tranquilo, no guarde las cosas, te empieza a cerrar su cartera, tranquilo, tranquilo. Siéntese, relájese, amén, que tenemos tiempo. Gloria a Dios, amén. Encima de allá y de acá, de todos lados. Sálvame. God save the Queen, dijo Freddie Mercury. Estamos diciendo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Levante su mano y usted que está mirando también diga, gracias Señor, porque has tenido misericordia de mí. Gracias porque tu gracia me alcanzó. Gracias Señor porque me has perdonado. Gracias Señor porque me elegiste. Gracias porque me separaste. Gracias porque me llamaste. Gracias porque me justificaste. Gracias porque me hiciste nueva criatura. Gloria a Dios. Y aquellos que quizás pueden mirar y dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Hay un libre albedrío. Bueno, bíblicamente no aparece la palabra libre albedrío, como tampoco aparece la palabra trinitario, ¿no? Para aquellos que se consideran no trinitario. Pero todas esas cosas tienen que ver trinitario, unitario, calvinistas, arminianistas, universalistas, todo eso no, aunque tiene que ver con la Biblia, con la palabra, pero usted tiene que ir un poco más profundo a lo que es la revelación de Dios en su vida como hijo, como hija de Dios. O sea, separar toda esa... Porque en verdad es teología. Pero cuando usted vive, usted experimentó a Dios en su vida, sabe que Dios es real porque usted sabe que Dios es real. ¿Por qué? Porque usted lo conoce a Dios, usted es conocido por Dios, usted tuvo un encuentro con Dios, voy a usar todas las palabras que pueda usar, usted tuvo un encuentro con Dios, usted experimentó a Dios, usted lo vio a Dios obrar ¿en dónde? En su vida, gloria a Dios, en su vida. Gloria a Jesús. En su vida, en su caminar, en su acostar, en su levantar. Digo, usted lo vio obrar aún desde pequeño, de pequeña. Caminaste y dice, wow, esto no puede ser, el único que me salvó de esto fue ¿quién? Dios, el Cristo de la gloria. Wow. Cuando otros quizá hoy no están, como recién le comentaba, ¿no? Cuando otros personas han quedado quizás, como dice, con secuelas de enfermedades, secuelas de adicciones, secuelas de tantas porquerías que hicieron, ¿no? Y hoy, claro, al no tener a Cristo no pudieron ¿qué? Nacer de nuevo.
Pero cuando usted tiene ese nuevo nacimiento, de modo que si está en Cristo, ¿cómo dice? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Usted es nueva creación, su espíritu nació de nuevo. Ahora transmite a su mente, a su alma y transmite a su cuerpo ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para usted poder experimentar todo lo bueno que Dios tiene para su vida. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende, diga conmigo, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, no depende de lo que tú quieras, no depende de tu esfuerzo, de lo que tú te puedas esforzar. ¿Depende de quién? De Dios. Pónganse de pie, por favor. Termino con un versículo, aquellos que están mirando, para que lo anoten, por favor. Acuérdense que es muy importante anotar los versículos. Este versículo, termino con para que le quede en su corazón y en su mente la información que trajo Dios a través del apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Y esto te trae gran seguridad. Dice de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros, como dice, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios es el que en nosotros, ¿qué dice? Produce. O sea, ¿nosotros podemos producir? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que Él es el que produce. ¿Qué es la palabra producir? Hacer, crear, producir, ¿no? Estoy produciendo. ¿Puede usted producir amor? No. Al menos que Cristo esté en usted. A menos que Dios esté en usted. Pero nosotros no podemos producir amor. Lo mismo acá. ¿Puede usted producir salvación? No. ¿Puede usted escoger a Dios? Dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso dice, porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios el que les da a ustedes, ¿qué dice? El deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Porque es Dios el que le da a ustedes el deseo de cumplir. ¿De dónde viene el deseo? De Dios. Filipenses 2:13, ¿para qué? ¿No? Para que usted también, porque puede decir, no, solo le está hablando Israel. ¿Y ahora quién está hablando? A nosotros, diga a mí, a nosotros, a los hijos de Dios. No es solamente para un pueblo, no solamente para el que escogió en Abraham, podríamos decir, en Isaac, Rebeca, no. Todo eso para traer a nosotros, porque si usted empieza a meditar, y uno dice, wow, por eso, crea como usted quiera, acá no estamos como imponiendo nada, lo que estamos es trayendo esta palabra, en la cual el hermano Leo ha creído, y esta palabra de Abraham, Dios trae todo esto para que usted tenga la seguridad que las mismas promesas que Dios le dio a Abraham son mías, se hacen realidad en mi vida, se hacen realidad en tu vida, querido, querida. Así que levante su mano y diga conmigo, Señor, te doy gracias por escogerme, por elegirme. Gracias, Señor, por llamarme, por justificarme, por darme tu gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted que está mirando, comparta si puede este mensaje con otros. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos la continuación de esta enseñanza, hoy la 4, el próximo jueves. Seguimos con el capítulo 9 del libro de Romanos. Lo invito a que usted también lo pueda leer en su casa y hablar con el Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Nos estamos despidiendo. Chau, chau.